La Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le da la más atenta bienvenida a este segundo ciclo de conferencias que tenemos en disposición para todos ustedes. Antes de comenzar, leeré un poco sobre el doctor Elías Alberto Bedoya Marrugo. Él es doctor en investigación y docencia por el Centro Panamericano de Estudios Superiores, ahora UNICEPES. Cuenta con una maestría en administración por la Universidad de Villa del Mar. Tiene una especialización en auditoría en salud. También cuenta con una especialización en salud ocupacional y cuenta con un pregrado universitario de Cartagena en administración de servicios de salud. Cuenta con actividades de docencia en posgrado con el nombre del curso en metodología de la investigación en junio del 2018. Una investigación y desarrollo con el título Orientación de la asignatura metodológica de investigación. Y entre ellos cuenta con bastante experiencia el doctor Elías. Muy buenas tardes. Buenas tardes en Colombia, sí, ya en México aún es de tarde. Y bueno, muy agradecido por la oportunidad de compartir con ustedes parte de la experiencia que ya hemos ido desarrollando en estos meses de pandemia a nivel local, acá en Cartagena, Colombia, a nivel nacional, con algunas experiencias ya realizadas. Y bueno, tener en este momento la oportunidad de poder interactuar con uno de los temas que más vigencia tiene en este momento, y es los protocolos generales de bioseguridad. De pronto en algún otro país tienen otro nombre, pero sí se están manejando como medidas de prevención universales, medidas de prevención dirigidas a la comunidad. Para el caso de México, Colombia y Ecuador, se siguen conociendo como protocolos. Entonces, a continuación vamos a contextualizar el tema de bioseguridad y cómo han enfrentado esta situación estos tres países en vista de la nueva emergencia sanitaria que tuvo publicidad y conocimiento para todos desde el pasado mes de febrero. Ya en febrero empezaban a darse las noticias, a aparecer la información respecto a cuáles eran las medidas que se debían tomar o se estaban iniciando desde Wuhan, China, pasando por toda Asia, Europa y luego América. Debido a toda esta conjetura, pues hemos tenido a bien desarrollar esta presentación y exponer a ustedes las principales características que acompañan estos eventos. Esperemos que sea de su completo agrado y, tal como lo dijo el moderador, las preguntas, las inquietudes las vamos a dejar para el final, y bueno, pidiendo la colaboración de ustedes, manteniendo el micrófono apagado, estando muy atentos, tomen nota de la información, de lo más relevante, y bueno, partiendo de ahí podremos ampliar la información que estamos presentando a ustedes. Muy bien, entonces, sin más demora, quiero presentar a ustedes los protocolos generales de bioseguridad en Colombia, México y Ecuador. Ya la presentación está dada. Mi nombre es Elías Alberto Bedoya. Soy egresado del CEPES México en el doctorado de investigación y docencia. Y bueno, finjo actualmente como coordinador de investigación en el programa de tecnología en seguridad y higiene ocupacional de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes, con el aval de estas dos instituciones, la experiencia que hemos ido desarrollando en el campo de la bioseguridad y bueno, el acompañamiento que hemos tenido que ir desarrollando para la aplicación de estos componentes de bioseguridad en los diferentes contextos y sectores económicos. Recuerden que después de la pandemia, la cuarentena, pues empieza una fase de reactivación económica que no es ajena a ningún país. Todos los países debieron empezar en una etapa de cuarentena, resguardarse, evitar la propagación y la multiplicación de los casos,
Y luego de esto, pues necesariamente la economía tiene que volver a andar, tiene que empezar a moverse, a reactivarse. Y es esto lo que motiva esencialmente el desarrollo de los protocolos de bioseguridad. En concordancia a esto, pues, es bueno indicarles a ustedes y empecemos por casa, empecemos por mi patria, por Colombia, teniendo en cuenta de que ha sido también uno de los países que ha sufrido fuertemente el embate del COVID-19, SARS-CoV-2, debido a que en esta forma de ver, Colombia es también una puerta de entrada para muchos flujos del turismo, tiene áreas muy estratégicas en los puertos, puertos en el Pacífico, puertos en el Atlántico, y obviamente pues es un país que también depende del turismo. Esto pues obviamente demostró que en el pasado mes de marzo tuviéramos el primer caso de muerte por COVID-19. Casualmente en el país ocurrió en la ciudad de Cartagena. Un taxista se infecta luego de atender una pareja de extranjeros y obviamente este señor por una serie de complicaciones de salud termina falleciendo. Pero miremos cómo están las estadísticas a corte de la semana pasada en Colombia. A esta fecha ya Colombia supera el 1.000.000 de infectados confirmados. Este dato es del domingo. 998.942 confirmados, pero ya en la línea de noticias sabemos que hay más de 1.000.000 de casos confirmados. De esos 998.000 ya se ha recuperado el 90.3%, es decir, 901.652 personas. Es un dato alentador debido a que pues, la gran mayoría de las personas que resultaron positivas para COVID-19 ya se han recuperado clínicamente. De ese total, resta un 6.5% que son casos que son los casos activos, es decir, los que a la fecha aún están en tratamiento, en seguimiento, con todo lo que es la parte de la profilaxis y la parte del uso de medicamentos y la vigilancia médica. Estamos hablando de 6.5%, son 65.000 personas. Se ha tenido una tasa de 3% en muertes, eso habla de 29.802 personas, es una cifra grande, si estamos hablando de 7 meses sencillamente, y es una cifra bastante abultada, 3% únicamente, pero algo es lo que diga la estadística y otra cosa es lo que nos está indicando la realidad. Y ya están en casa 46.809 de esas 65.000. Ya tenemos 46.000 que están en casa, que ya están obviamente también haciendo recuperación. Y bueno, otros casos de personas que están en UCI, que están en cuidado intermedio, otros que están hospitalizados. Y bueno, el panorama mundial también es bastante fuerte. Estamos hablando de 41 millones de personas ya confirmadas como positivas. De esas 41 millones han tenido deceso ya 1.139.000 y esto ha afectado a 188 países. Es muy baja pues el grupo de países donde el COVID no ha llegado, básicamente son países de muy baja población, de países muy pequeños, donde pues no hay ese movimiento migratorio que definitivamente fue lo que lo generó. Y bueno, pensando en bien, tenemos que entender que luego que a nivel global la Organización Mundial de la Salud decreta al COVID como pandemia, Colombia en el mes de marzo automáticamente aplica la medida de emergencia sanitaria. Y esta emergencia sanitaria definitivamente requería unas intervenciones bastante importantes. Estas pues basaron el fundamento para la cuarentena y de esa cuarentena pues sabemos que aproximadamente fueron de 3 a 4 meses muy fuertes en los cuales el mes de marzo, abril, mayo y hasta un poco del mes de junio pues hubo una alta restricción. Estas restricciones pues dan pie a que no se podía mantener
la cuarentena de manera indefinida y por lo tanto se requirió iniciar un protocolo para la reactivación operativa de los sectores económicos. Esto indiscutiblemente motivó a que se iniciara con un protocolo general. El protocolo general es el que conocemos en Colombia con la resolución 666. Es el protocolo que se implementa inicialmente para que todos los sectores económicos se empezaran a preparar para volver a la actividad normal o a la actividad de una segunda normalidad o nueva normalidad, también está reportada de esa manera. Sin embargo, esta resolución aplicaba a todos los sectores, pero hace una excepción con el sector salud debido a que este sector es un sector que tiene sus propias guías, que tiene sus propias orientaciones, sus propios protocolos implementados al interior de sus actividades intramurales. Obviamente es importante y sabemos que la palabra reactivación cobra un interés bastante importante debido a que un país no puede estar cerrado, un país no puede estar inactivo, porque recuerden que la economía es la que mueve obviamente los recursos y sin recursos no puede mantenerse una nación. Entendiendo este panorama y sabiendo de que viene un reto bastante significativo para los sectores económicos a partir de ese momento, pues sencillamente lo que se hizo fue buscar un protocolo que ayude a disminuir la transmisión, que ayude a disminuirla y que también sirva para paliar, para atacar las situaciones de riesgo. Situaciones de riesgo que en el momento en que apareció la pandemia eran prácticamente una línea desconocida. Recuerden que estamos frente a una pandemia, a una enfermedad nueva, no es un derivado de otras enfermedades ya existentes. En definitiva, el COVID-19 aparece con un matiz distinto, es un virus diferente y eso es lo que ha generado la dificultad para intervenirle y para frenarle en la propagación. Pero tenía el país que manejarse bajo esa condición de riesgo. Y la mejor manera de manejarnos en una condición de riesgo es capacitando y entendiendo las características de esta nueva enfermedad. En la medida que se aplicaran esos controles y esas medidas de intervención, pues se iba a lograr frenar la propagación y obviamente las enfermedades por este virus y las muertes. Ya dijimos que el sector salud no aplica para este tipo de componentes, para este tipo de protocolos, pero tenemos que entender que el resto de los sectores económicos debían asumir el compromiso respecto a la manera en la cual debían desarrollar sus actividades. Entonces entran todos los sectores económicos con todas las características reconocidas, sean privados, sean estatales, sean contratistas o subcontratistas, y para esto el país les muestra unas condiciones donde también las administradoras o las aseguradoras debían participar, apoyando ¿a qué? A que esos espacios de la economía que son laborales también deben tener una protección y una intervención integral y evitar de esta manera esto, evitar la internación, evitar el contagio, evitar cómo un trabajador que es activo, del cual depende una familia, puede terminar internado en una unidad de cuidados intensivos, alejado de su familia y a expensas de una serie de condiciones que pueden devenir en el detrimento e incluso en la muerte. Estas son situaciones que definitivamente se querían o se quieren evitar. No soy médico, pero he tenido el conocimiento para poderles contar de que una persona que se interna en UCI con una de estas condiciones, pues básicamente la persona desde que entra a la UCI no sabe de ella. Esta persona entra, inmediatamente la dopan, la duermen o la inducen
en un estado de catatónico, un estado totalmente de sueño, y esta persona pues no sabe hasta que sale nuevamente a la vida activa o se recupera de estas dificultades. Todo el devenir, todo el requerimiento técnico y económico que requiere una unidad de cuidado intensivo. Estamos hablando de monitores, estamos hablando de toda una serie de equipos biomédicos, de la asistencia y de la permanencia de unos profesionales de la salud que le asisten, que le monitorean, que le vigilan, pues obviamente son costos bastante elevados. Por eso en el país está proponiendo mucho lo que era el cuidado en casa, la prevención, para evitar que estas personas lleguen a un estado de complicación como el que están viendo, y que además es un estado oneroso, costoso para cualquier aseguradora en salud. Y esto también podía generar un colapso en la estructura del sistema de seguridad social en salud en cualquier país. Ningún país, ninguna aseguradora tiene el suficiente dinero y el suficiente recurso para garantizar una unidad de cuidado intensivo para cada familia. De ninguna manera. Debemos entender que es un esfuerzo grande del grupo humano de salud para poder hacer frente a situaciones tan críticas como las que estamos viendo. Por lo tanto, en esa resolución se habla de las responsabilidades del empleador. Se le dice, señor empleador, usted tiene que tomar estas medidas, estas prevenciones, y debe evitar que su gente se enferme. ¿De qué manera? Fundamentalmente, adoptar el protocolo. Adopte el protocolo, capacite a sus trabajadores en el riesgo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué deben evitar? ¿Cómo deben hacer? Ante todo, garantizar la continuidad de esas actividades laborales, pero con todas las medidas de protección. Notifique a la ARL para que la ARL también le acompañe. La ARL es la administradora de riesgos, o las aseguradoras para países como México y Ecuador tienen otra figura, otro nombre. También el empleador debe darle los elementos de protección a su gente para que lo puedan hacer. Un elemento de protección que no era muy común en las empresas, y es el tapabocas. La gente no estaba acostumbrada a usar un tapabocas durante 8 horas laborales. Obviamente conocer el tapabocas, saber qué tapabocas voy a utilizar, hasta qué momento, cuándo es viable el tapabocas. Toda esa capacitación y orientación es importante que se realice. Promover el uso de la aplicación de seguimiento a la salud. Para Colombia es la Corona App, y es que todas las personas se registren y hagan un monitoreo permanente de cómo se sienten. A través de la Corona App, pues se puede hacer un seguimiento y se pueden detectar casos de manera precoz y hacer una intervención mucho más apropiada. Debo decirte que la Corona App no ha tenido la acogida que pues se esperaba. Sin embargo, no es una mala idea, es una forma de controlar y de ir viendo las formas en que se pueden intervenir. Ahora, los trabajadores. Señor trabajador, usted también está involucrado en esto y usted debe cumplir. ¿Con qué? Cumple el protocolo. No se enajene del protocolo. Indíquele al trabajador si usted o alguien de su familia tienen un contagio, si hay algún compañero con signos de la enfermedad, porque se debe hacer un debido control. ¿Cuál es el control fundamental? ¿Cuáles son las actividades fundamentales que se adoptaron no solo para Colombia, para Ecuador, para México y para otros países que de pronto hoy no vamos a hablar de ellos? Ante todo, el lavado de manos. Lavado de manos. La norma indica, en principio, 40 segundos el lavado de manos. Hemos encontrado ya protocolos que hablan de 20 segundos. De pronto el margen de 20 a 30 o 40 no es lo fundamental, pero sí es fundamental que el lavado sea correcto, con abundante agua, con suficiente jabón, haciendo suficiente espuma. Esto está vigente para los 3 países. Otro detalle importante, uso adecuado del tapabocas. Tapabocas que cubra nariz, boca y mentón. Ese es el uso adecuado del tapabocas. No esperar que el tapabocas se humedezca, se dañe, se deteriore, hacer su reemplazo cuando sea requerido, y obviamente tener un uso conveniente. Y también el distanciamiento social.
que habla de una distancia entre personas de 2 metros. 2 metros con relación a la persona más próxima. Estas medidas han sido fundamentales para que los protocolos tengan un final feliz. La vigilancia para Colombia está a cargo de las entidades territoriales, es decir, los municipios y también el Ministerio del Trabajo, en el caso de las empresas, pero todo esto está orquestado desde el Ministerio de Salud y Bienestar. La estructura de un protocolo puede variar. Puede variar. Acá, pues en Colombia vemos algo básico, las medidas generales. ¿A qué le apunta cualquier tipo de protocolo? El protocolo apunta a que las medidas generales que acabamos de ver se cumplan. Si se cumple con el distanciamiento, si se cumple con el uso del tapabocas y se cumple con el lavado de manos, habremos ganado mucho espacio. Los tiempos también hay que respetarlos. El lavado de manos debe ser frecuente. La norma habla de 3 horas, pues podrían ser menos en la medida que tú te des cuenta si has tocado una superficie, si has tomado dinero. No debes, ojo, dejar tus manos expuestas durante tanto tiempo. Y otro detalle importante, el distanciamiento, el abstenerse de besar, abrazar o apretar las manos. Esto pues obviamente es una medida de prevención. Esto es un componente, son una serie de orientaciones, pero esencialmente es a lo que quiero referirme. Bueno, hablemos del hermano país de México. México también ha sido duramente golpeado por el COVID-19, no es un misterio. Tendremos que indicar también que México tiene, a corte del fin de semana, tiene 49.319 casos activos. Además de eso, súmele un total de 95.000, casi 96.000 sospechosos. Es decir, que estos son susceptibles de prueba para saber si están o no infectados, están presentando signos y síntomas. Ya han tenido la onerosa suma de 87.894 muertes o tasa de letalidad. Y tiene un porcentaje de casos de recuperación del 72%. La tasa de recuperación de Colombia es del 90%. Obviamente está en una condición bastante delicada, pero bueno, se están haciendo los esfuerzos y los vamos a ver a continuación. México también, respondiendo al llamado de la OMS, tomó medidas. Inicialmente en el diario oficial de la Federación aparecen los acuerdos derivados del COVID. Y entonces encontramos una aproximación donde el día 23 de marzo México dice, efectivamente, el virus SARS-CoV-19 está en México. Es grave, es peligrosa, es mortal en un porcentaje de casos. Montemos el semáforo, identifiquemos cuáles son los casos a tener en cuenta, cuáles son las conductas a tener en cuenta, y luego aparecen lo que es el acuerdo de medidas preventivas. Este acuerdo de medidas preventivas del 24 de marzo es en el que nos vamos a basar ahora para ir identificando este acuerdo, lo fundamental del acuerdo en México, donde nos dice que hay unas medidas preventivas para hacer frente al virus SARS-CoV-2 COVID-19. Aquí está el número, la fecha, y usted lo puede consultar en esta descripción. La página de la Secretaría de Salud mexicana o de los Estados Unidos mexicanos. Ese panorama también fue un poquito más específico. Se empezó a hablar de que definitivamente los hombres se afectan más, 85% de estos se manejan de forma ambulatoria en la casa y otro 15% debe ir a los hospitales. Hay casos muy concretos donde dependiendo de las condiciones demográficas y las condiciones socioeconómicas, pues es mejor ir a la clínica o pedir la asistencia en el hogar. Casos como Argentina, donde muchas veces por cuestiones de hacinamiento
o por condiciones de la vivienda, pues era mejor tomar a la persona infectada y llevarla a un nosocomio o a un hospital para que en ese lugar se recupere. Para esto, obviamente, el objetivo es evitar que esta persona, por cuestiones de hábitat y de hacinamiento, no infecte a las personas que están en el hogar. Eso es otro de los criterios que también debemos tener muy en cuenta. Ahora, miremos entonces que México empezó a tener una consideración especial con los adultos. Obviamente se está hablando de que es importante recoger, restringir a los mayores de 65 años. Colombia lo tomó desde los 60, en este caso, y se tomaba siempre personas de tercera edad y aquellas que tenían alguna comorbilidad previa. Esto para garantizar la salud y el mantenimiento, pues, de la vida de estas personas. Los grupos de interés, tanto para Colombia como para México, se habló de mujeres embarazadas o en lactancia, los niños, las personas con enfermedades crónicas no transmitibles, tales como hipertensión, afección pulmonar, afección renal, lupus, cáncer, diabetes, entre otras, que pudieran pues complicarse con la aparición o con el curso del virus. Entonces, estas situaciones se mencionaron a tener en cuenta. Obviamente, Colombia y México coinciden mucho en este aspecto. México, ¿qué frenó automáticamente? Todas las actividades escolares se detuvieron. También algunas actividades del sector público que requieran congregación o reunión de personas también fueron restringidas. Eventos masivos, reuniones con más de 100 personas. Colombia se estaba manejando agrupaciones generalmente a partir de las 50 personas, ya estábamos indicando de que no era viable, no era adecuado, reuniones de más de 10 personas, pero se entró en una etapa de cuarentena en la cual pues era mejor evitar cualquier tipo de reunión social. También hablando de la parte federal pública en México, pues estas se vieron obligadas a seguir desarrollando sus actividades, las que fueran esenciales, y también sobre esto se tuvo mucho cuidado respecto a las que se podían hacer desde la virtualidad, pues sencillamente era una opción válida. ¿Quiénes seguían laborando? ¿Quiénes estaban en la necesidad de seguir laborando? Pues obviamente todos los servicios esenciales para la comunidad. En esto entran los servicios de salud, suministro de medicamentos, todo lo que tiene que ver con el aspecto del soporte financiero, los bancos y todos los medios de comunicación, toda la línea en la parte de hotelería también, a diferencia que en Colombia pues se hizo un freno a esto y se empezó a reactivar ya a partir del mes de julio. Esto pues obviamente fue una de las maneras de intervenir y de evitar estas situaciones. Importante también, México también se centró muchísimo en las medidas para evitar la propagación. Entre estas está una acción transversal importante, lavado de manos. Si la persona tiene un resfriado o estornudo o tose, pues obviamente cubrirse con el antebrazo, utilizar un pañuelo o un desechable, un pañito desechable, y no saludar de apretón de manos, ni besar, ni acercarse a las personas. Esto pues básicamente fue otra de las definiciones utilizadas en México. ¿Ha servido? ¿Ha funcionado? Sí. Sin embargo, se tiene mucha prevención porque hay situaciones en las cuales pues, obviamente la propagación se ha seguido dando, y sabemos que todo proceso de reactivación económica trae consigo estos riesgos. Pero bueno, hablemos de otro país, del hermano país del Ecuador. Ecuador también ha sido pues vulnerado por esta pandemia. Miremos las cifras de Ecuador. En este caso tenemos que en una serie de revisiones, y tenemos que tener en cuenta que Ecuador geográficamente es mucho más pequeño que Colombia y mucho más pequeño que México, pues obviamente se están manejando casos confirmados corrientes de 161,000 personas, y
se tienen 141.759 recuperados. Esta es una cifra pues significativa para este caso. Los fallecidos están alrededor de 12.553. Pero ojo, que de estos 12.553 se sabe con certeza que 8.248 han sido por el COVID-19. Y hay en duda, hay en probables casos de COVID o muertes por COVID, 4.305. Sin embargo, es una cifra alta. Se han descartado por pruebas de PCR, por pruebas rápidas también, 303.000 eventos. Y con alta hospitalaria, es decir, que han ingresado y han salido con alta hospitalaria, 20.940. Actualmente estables, ya son números más chicos, 493, y que están aún graves, que están con un pronóstico reservado, 365 personas. Para la fecha del 11 de marzo, Ecuador también, a través de un acuerdo ministerial, el 00005 del 2020, declaró el estado de emergencia, en concordancia con lo que dijo la Organización Mundial de la Salud. Recuerden que la Organización Mundial de la Salud se tomó entre el 11 y 12 para dar el aviso. Ecuador automáticamente recibe la notificación, declara estado de emergencia. Esto obviamente prendió alarmas en todo lo que son unidades de laboratorio, todo lo que tuvo que ver con la parte epidemiológica y con el control. Esto se amplió y se manejó, y vemos en prensa y radio, tales como el diario El Universo, habla de cómo afrontó Guayaquil las afecciones y cómo está haciendo Guayaquil en la actualidad. Recuerde que el estado de Guayas, Guayaquil, ciudad costera de Ecuador, también fue duramente golpeado por el COVID. Ya afortunadamente supera esa situación. La emergencia fue como muy corriente, muy de paso, y se trasladó luego a Quito, donde también la situación se complicó, ya ha ido controlándose, y esto pues obviamente ha tenido importantes repercusiones. ¿Qué se hizo básicamente? Sector salud, sector de prestación, aseguradores en salud, no podían cerrar ni limitar la atención para las personas con COVID. Las medidas de prevención se dieron. Se instó mucho a que todo el que pudiera trabajar desde su casa a través del teletrabajo o del trabajo remoto, que son diferentes. Me atrevo a indicar que el teletrabajo en este caso es una modalidad en la cual, pues, de manera formal el trabajador mueve su puesto de trabajo al hogar, donde tiene una conexión a internet, donde tiene unos recursos, donde tiene un horario, donde tiene un control, un seguimiento de su actividad. Mientras que el trabajo remoto es más de tipo orientado, más autónomo, pero sin embargo aquí estamos viendo que también usan los recursos propios del trabajador. Adelante con esto, el estado de excepción por calamidad se declaró el 17 de marzo y se frenó, se detuvo todo lo relacionado con el tránsito y la movilidad. Básicamente solamente se podían mover autoridades, servicios esenciales, ejercicio militar y lo que tuviera que ver con la atención a la emergencia. La jornada laboral se alteró y solamente se mantuvo en servicio los servicios públicos básicos, las actividades de ayuda, de asistencia y de protección, y las medidas de transporte, siempre y cuando éstas lograran cubrir esas necesidades. ¿Cómo accedo al protocolo de bioseguridad en Ecuador? Solamente necesito ingresar a este link y ahí me va a aparecer el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, con un listado bastante amplio sobre los tipos de protocolos que han ido implementándose y que se deben utilizar dependiendo el sector o la actividad económica que desarrollen. Es decir, cuál es el protocolo que aplica, un ejemplo cualquiera, en este caso para actividades que tengan que ver con el sector público y privado. Entonces,
Aquí lo tenemos, en esta parte superior, público y privado. No, la de construcción o provisión de servicios o actividades deportivas, clubes deportivos. Todo eso está discriminado, básicamente. Función importante del protocolo general, que a falta de un protocolo específico para tu actividad económica, te puedes acoger en el momento de la reactivación, te puedes acoger al protocolo general. Pero básicamente tenemos que entender que es el protocolo específico el que le da la garantía a ese sector económico para volver a funcionar. Eso es importante. Ahí está el link. Es https://www.gestiondelriesgo.gov.es protocolos y manuales. Ahí lo van a encontrar y van a poder revisar en detalle cuál es el tipo de protocolo que aplica a mi actividad económica. La reactivación también fue importante. Un ejemplo de esto en el sector de la construcción, ese protocolo como un ejemplo transversal. Recuerden que la construcción mide el pulso y el crecimiento de un país. De esa manera, el protocolo lo que dio fue los lineamientos para que las industrias constructoras y sus proveedores pudieran desarrollar actividades. A manera de ejemplo les muestro, fundamentalmente, la prevención tiene que ver con minimizar los riesgos, capacitar a los trabajadores, enseñarles cómo identificar los casos, garantizar que su salud se puede mantener y darle todas las garantías relacionadas, identificación de grupos vulnerables y tener muy en cuenta quienes no deben estar en la calle haciendo actividades. Si se pueden dar cuenta, es muy similar a lo planteado por Colombia y por México. Personas mayores de 60 años, los discapacitados, embarazadas, lactantes y las personas que estén comprometidas con algún tipo de enfermedad de base que puede complicarse y los puede llevar a la muerte. ¿Por qué los mayores de 60? Sencillamente porque en un caso de enfermar e ir a una unidad de cuidados intensivos, pues la estadía, la prolongación de esa estadía te hace muy susceptible a la muerte, la pérdida de peso, obviamente tu función vital recae y esto pues sumado a las enfermedades de base puede ser devastador. Por eso se buscó de esta manera. Actividades escalonadas en el tiempo, espacio, para ir reduciendo el volumen de personas en la calle. Eso es algo muy, muy acertado. Colombia implementó acciones de pico y cédula, es decir, días donde las personas con DNI terminado en un número específico no pueden salir. Entonces, hay un día en la semana donde solo salen los DNI que terminan en 0 o en 1, otros días donde solamente pueden salir los DNI que terminan en 2 y 3, entre otras acciones. Las medidas generales ya las escuchamos: lavado de manos, alcohol, limpieza, no tocarse el rostro, no tocarse con las manos desnudas el rostro, y si lo vamos a hacer, lavémonos las manos, lavémonos la cara, evitar el saludo de mano, no besar, no abrazar, mantener la distancia y evitar la visita a terceros o a familiares, no visitar familiares, contactarnos con ellos por la vía virtual, no acudir a lugares con gran aglomeración, no escupir, tener cuidado con los móviles, con los celulares, desinfectarlos, limpiarlos, entre otros. Uso del tapaboca, incluso recoger el cabello para las personas que tienen el cabello largo, no fumar en el trabajo, toda una serie de orientaciones para evitar la generación, la proliferación de esta infección por COVID-19. En batería sanitaria, pues obviamente los baños son críticos, los espacios de alimentación también son críticos. Se está privilegiando mucho el uso del hipoclorito de sodio en una concentración adecuada. Se está recomendando mucho el uso de 100 cc de hipoclorito de sodio diluidos en 900 cc de agua potable. Esto nos da 1 litro de agua con el potencial para limpiar superficies tales como mesas, mesones, mobiliarios, limpiar superficies, pisos incluso, y obviamente la limpieza de las manos con el alcohol
o el alcohol glicerinado al 60%. Esto definitivamente es una utilidad bastante importante. No olvidar que hay otras labores en las cuales en Ecuador se tuvo mucho cuidado respecto a oficinas, vehículos, ventilación de ambientes. Colombia está recomendando mucho no utilizar tantos aires acondicionados, sino abrir ventanas, puertas y ventilar con ventiladores. Esto pues va a facilitar el movimiento, la recirculación de aire y evita esas concentraciones de virus. Ahora, si utilizan aire acondicionados, pues se está recomendando que cumplan la condición HEPA, es decir, de alta filtración, y este debe tener una bitácora de limpieza de manera frecuente. Esos aires se deben estar limpiando al menos cada 15 días. Lo común era hacerlo cada 3 meses. Ahora se debe recomendar una limpieza frecuente, pertinente, por un profesional que te pueda garantizar unas condiciones y que quede una evidencia de esa limpieza. Esto pues obviamente tiene mucho que ver con las disposiciones para el manejo, para cómo comer en los lugares de trabajo. Se recomienda que si usted lleva comida, usted se ubique en un lugar donde no haya cercanía con otra persona, al menos en los 2 metros que respecta, consumir todo el alimento. Si no lo consumes, el alimento que quede lo debes desechar, debes tener mucho cuidado, limpiar las superficies y también tener mucho cuidado con las sustancias que obviamente estás manejando. Orientaciones en Ecuador para la limpieza de manos que no son distintas a Colombia y México. Las limpiezas, la forma de lavar las manos, frotar pulpejos, hacer obviamente fricción entre dedos y tener el dispositivo para limpieza y el secado respectivamente. El protocolo de entrada a casa, tener una superficie en la cual desinfectar los zapatos. Al salir, pues quitarnos esa ropa con la que venimos de la calle, hacer la limpieza adecuada, entre otras acciones. El protocolo de convivencia, obviamente, cómo nos manejamos, mantener los insumos y los utensilios en los lugares adecuados, ventilar las áreas, y si alguna persona del hogar está enferma o presenta alguna condición, debemos reportar a la entidad de salud para hacer el respectivo acompañamiento. Y bueno, los dejo con esta panorámica de mi ciudad, Cartagena de Indias. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.